no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cierre sus ojos y le pido por favor que le pida a Dios que le hable en esta mañana. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por este tiempo de alabanza, de oración, poder recibir nuevos miembros a la iglesia, poder presentar, Señor, una criatura delante de tu presencia, un niño con tu bendición. Y ahora, Señor, el consejo de tu palabra sea sobre nuestras vidas para conducirnos a tu buena voluntad y poder ser mejores hijos para tu gloria. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo dice, amén. Amén. Muy bien. Uno de los grandes acontecimientos que ocurren con la caída del hombre, el hombre en general, el género humano, y la mujer está incluida, por supuesto, fue que rompe el modelo, rompe la estructura que Dios había creado en la hermosura de su santidad. Un niño, hoy Isaac, si tuviera que partir a la presencia de Dios, es un niño que es inocente en su vida. No hay una actitud, una intencionalidad que le juzgue y le acuse para no entrar a la eternidad. Llegará un momento donde ese niño se desarrolle, tendrá uso de razón, tendrá conocimiento y sabrá diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso se llama uso, ¿sí?, consciente de una razón, ¿verdad? De algo. Somos conscientes. Simplemente practica con un niño ya de 5, 6, 7 años y le dice no hagas eso, va y lo desobedece, ya el niño está mostrando lo que el ser humano perdió al caer en el pecado. Una de las cosas que adquiere el ser humano son malos deseos. ¿Se acuerdan cuando Satanás tienta a Eva? Le dice, con que Dios te dijo que no comieras de ese fruto. Mirá qué fruto tan rico, ¿por qué no lo comes? ¿Por qué? Deseos. Una de las cosas que más luchamos, el hombre natural, hablo del hombre natural, luchamos contra nuestros deseos. Deseos que no van acorde a los deseos que muchas veces Dios añora de nosotros, los buenos deseos, el querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. Otra de las cosas que Satanás utilizó como herramienta para poder seducir en la caída del pecado fue que usó una mentira. Con que Dios te ha dicho que no comiera, come que no pasa nada. Come que no pasa nada. Tú puedes comer de eso. Tú puedes. Entonces, de alguna manera, todas ese tipo de cosas van entrando al corazón del hombre, va irrumpiendo en el modelo inicial donde Dios nos creó, en esa eternidad, en esa santidad, en esa armonía, en esa ingenuidad, en esa inocencia. Porque el hombre en su creación era inocente. El hombre recién descubre que estaba desnudo y vio que su sexualidad o su desnudez era pecado cuando sus ojos fueron abiertos en la razón del bien y del mal. Del bien y del mal. Todo eso heredamos desde el huerto del Edén. Todo eso heredamos desde el huerto del Edén. Tú y yo luchamos contra nuestros deseos, luchamos contra las mentiras de este mundo, luchamos contra toda filosofía que se levanta en contra de la verdad de Dios. Luchamos. Todo eso se genera en los pensamientos. Todo eso se genera en el pensamiento. Los deseos se generan en el pensamiento. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Santiago, porque de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, somos seducidos. O sea, hay un imán que en nuestra naturaleza pecaminosa nos atrae hacia lo malo,
Pensamientos, diga conmigo pensamientos. Y el otro día hablamos no solo del pensamiento, ahora ya hablamos del corazón. Y en el corazón luchamos contra la desobediencia, luchamos contra la muerte. Porque una vez que fue concebido el pensamiento, Satanás puso un deseo, ¿sí? ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? Desobedecieron, comieron de algo que Dios les había prohibido. ¿Qué hacemos cuando caemos en el pensamiento que viene de Satanás, que viene en contra de la verdad, que viene fuera del diseño íntegro y santo de Dios? Caemos en una muerte espiritual. Entonces, todo se inicia desde la mente, deseo, mentira, puso diablo, ¿sí? Y todo nace en el corazón, sale en el corazón y en las emociones. Por eso el corazón, amados, ¿quién conocerá el corazón del ser humano? Porque es engañoso, es perverso. Su naturaleza por sí mismo nos lleva al fracaso espiritual. Y si no entendemos esto, jamás encontraremos o de alguna manera declararemos que tenemos que ser dependientes de Dios para no llegar nuevamente a ese estado. Dios envió a Jesucristo para restaurar esa relación, para que todo aquello que nos apartó de Dios pueda volver a ser en nosotros algo íntegro, algo sincero, algo bueno. Aleluya. Dios sabe perfectamente lo que sentimos y lo que pensamos y en cualquier momento. Porque Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Él conoce todos nuestros pensamientos. Ahora, si utilizaríamos esta palabra a través de una intencionalidad crítica de juicio, uno podría decir que Dios, cuidado, que Dios te está mirando siempre. ¿Verdad? Cuidado, que Dios te está mirando siempre. Y sabe, muchas veces la concepción del pensamiento de los hijos de Dios, del cristiano, tenemos a Dios como un policía. Un policía, ¿no? Que está esperando que te portes mal para multarte. Y no es así, no es así. Voy a leer un pasaje bíblico. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, esto lo decía Jeremías 17:10, lo vimos en el tiempo con Dios. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Ahora, escucha bien, tú no te tienes que portar bien porque Dios te está observando. Es un mal concepto. Yo me enojo un montón, y esto es para que no lo haga nunca más. Me enojo un montón cuando un padre le dice a su niño que se está portando mal: pórtate bien porque le cuento al pastor. Y después el niño me odia a mí. Claro, porque el pastor lo va a retar. Es una concepción que le pone al niño que no es real. Tú tienes que corregir a tu niño, no el pastor lo va a retar. ¿Dónde surgió eso? Yo no reto a nadie, hermano. Son bastante grandecitos para que lo esté retando, ¿verdad? O necesita reto. Yo le doy elementos para que usted decida cómo comportarse. Pero tú no le puedes decir a alguien: pórtate bien que Dios te está mirando. Sí, es una verdad, pero mal utilizada. Dios no funciona como policía. Dios conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones, conoce tu mente, lo conoce todo, Él lo sabe todo. Diga conmigo, Él lo sabe todo. No hay lugar donde esconderse, ni debajo del mar, ni a 500 metros de profundidad, ni bajo tierra. Dios puede ver nuestras acciones todos los días, día a día, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, sin importar la hora, sin importar el lugar geográfico, donde te encuentres. Diga conmigo, Dios lo sabe todo. Qué interesante que Dios lo sepa todo. Pero no debemos sentirnos vigilados como por un policía, sino observados por quien quiere nuestro bienestar y nuestro progreso. Mire qué diferente el enfoque. Dios no te mira para querer juzgarte y querer castigarte. Dios mira tus acciones para ver lo mejor de sus hijos, porque Él quiere ver lo mejor de hijo, como Padre amado.
Así como un padre que quiere lo mejor para sus hijos y que ellos se conduzcan en buenos caminos, agradable a sus ojos, para como un buen padre sentirse orgulloso de sus hijos, o qué padre no desea sentirse orgulloso de sus hijos. Así que en lo que podamos andemos en luz y evitemos toda clase de maldad para ser buenos hijos. Tú y yo tenemos que portarnos bien para ser buenos hijos, para agradar al Padre, no cuidarnos de lo que el policía nos pueda decir. Yo vivía hace unos años atrás en Miriam Blasco, ahí en Avenida Deportista Miriam Blasco, cerca de Playa San Juan. Y había una gasolinera que iba a diario, porque yo trabajaba con un furgón y cargaba prácticamente todas las semanas ahí. Y cuando entraba, había un muñeco de tamaño natural, normal de una persona, que era un policía. Pero estaba excelentemente hecho. Pero perfecto. A punto tal que yo siempre digo, este policía siempre está igual, parado así. O sea, yo creía que era un policía. Uno dice, este pastor es un tonto, pero créame, yo creía que era un policía, tío. Y yo digo, claro, qué bueno, deben robar un montón, porque el policía siempre está ahí puesto atrás de la caja y demás, controlado. Si tú vas por la calle y eres tentado a pasar un semáforo en rojo y no hay nadie y lo pasas y nadie te ve, ¿qué pasa? Nada. Ahora, si por allá lejos ves una gorrita de policía, un coche patrulla, por la duda, no paso en rojo, ¿verdad? El policía está ahí como un muñeco, tal vez no sirve por nada, pero usted no hace nada malo porque está el policía. Pero el concepto bíblico de que Dios te observa, te conoce, sabe tus intenciones, tus pensamientos, tu corazón, es porque en realidad como Dios, el creador, el ser supremo, el que te formó, el que te dio molde, el que puso toda tu esencia, quiere y sabe todas las cosas que tú tienes que cambiar para ser mejor hijo. Dios te observa y te conoce para que seamos mejores hijos. Para agradar al Padre, no para evitar el castigo. Tú no puedes estar por la vida cristiana evitando castigo. Tú tienes que caminar en la vida cristiana para agradar al Padre. Y hacemos una imagen de Dios como el Dios malo, el Dios que pega, el Dios que castiga. Dios es Dios amoroso. Y si Él te conoce y te está observando y conoce lo más íntimo de tu corazón y nos dio su palabra para que nos descubramos, es porque Él quiere que tú y yo cambiemos para agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es viva, es eficaz. El contexto de esta palabra, el escritor de Hebreo viene hablando del reposo. No vaya a ser que no hayamos entrado en el reposo de Dios. No vaya a ser que seamos como el pueblo de Israel, que estando 40 años en el desierto, vagaron en el desierto solamente por ser desobedientes y no pudieron alcanzar la promesa de Dios. Toda una generación murió y no pudieron ver la promesa de Dios. El contexto es que no vaya a ser que nosotros no entremos en ese reposo. Dios nos prometió, Él nos prometió una vida eterna, Él nos prometió una vida en Dios diferente a la vida que teníamos sin Él. ¿Y cómo puede ser que siendo hijo de Dios, habiendo conocido, no entremos en el reposo? Y de repente, como un corte abrupto, el escritor de Hebreo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y con qué se come todo eso? Sencillo, porque el escritor está espejando nuestra vida a través de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios
que nosotros como hijos podemos llegar a agradar al Padre. No hay otra manera. Es a través de su ordenanza, es a través de su consejo, es a través de su promesa que incorporamos a este ser pecaminoso que regenera nuestra vida interna para ser seres espirituales y no seres naturales. Todo ser natural que quiera hacer una vida piadosa, buena, fracasará. No hay manera. Diga, no hay manera. Porque nuestra esencia pecaminosa nos llevará a fallar. Solamente la vida del Espíritu puede transformar y regenerar nuestra vida. Yo voy a hablar de eso ahora, más adelante. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, tiene vida, tiene eficacia. Si yo la aplico, el efecto que tiene la palabra de Dios es tremendo sobre nosotros. Tiene un poder transformador. La palabra de Dios no es una palabra muerta y tampoco inefectiva. Tiene efecto. Yo la creé, mi palabra tiene vida, dice Dios. Y porque tiene vida en ella, produce efectos. Hay un algo de verdad como Dios la ha revelado, que la conecta con Dios como fuente de toda vida y de todo poder. Por la orden de Dios, por la palabra de Dios, todo fue creado. A la orden de Dios todo fue hecho. La vida viene por lo que Dios dice. Los cambios vienen por lo que Dios ha declarado. Las transformaciones vienen por lo que Dios hace a través de su palabra. ¿Por qué no vuelve vacía? Porque tiene vida. La palabra de Dios, hay muchos que dicen, no, porque el Antiguo Testamento no hay que leerlo porque ya pasó. No. La palabra de Dios tiene un presente continuo. Todo lo que leas hoy tendrá un efecto. Todo lo que leas mañana tendrá su propio presente que continuará haciendo la obra de Dios. Nunca deja de tener efecto. Toda la palabra de Dios es inspirada para instruir, pedagogar, exhortar, llevarnos al conocimiento y al consejo de Dios. Toda. Entonces, ¿tú quieres cambiar internamente? ¿Tú quieres cambiar tu forma de pensar? ¿Tú quieres cambiar tus deseos? ¿Tú quieres cambiar tu voluntad de tu naturaleza, que es contraria a lo que Dios ha diseñado desde el principio? Apégate a la palabra de Dios. Como la fuente de vida que renueva, restaura y cambia a las personas. Yo me la imagino la palabra de Dios muchas veces así. ¿Usted vio esas películas de Hollywood o fantasiosas que las letras de un libro se despiertan y toman vida y se levantan? La palabra de Dios es así. Uno la lee y es como que de repente se despierta algo de vida. Que cuando hace su efecto entra a nosotros y tú en la obediencia la practicas, empieza un efecto regenerador, un efecto transformador, un efecto. La palabra de Dios te cambia el pensamiento, la forma de ser, la forma y la óptica de ver la vida. Es viva, es eficaz. ¿Tú quieres cambiar? Lee lo que Dios quiere a través de su palabra. Es más cortante que espada de doble filo, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué hace la palabra viva y eficaz? Dijimos que tenía vida, ¿verdad? ¿Qué hace? Penetra. Es importante la aclaración del doble filo, porque coyunturas y tuétanos tienen que ver con el hueso. Y me tuve que poner a leer un poco acerca de esto. Todo lo que rodea al hueso, las coyunturas, es duro. Es duro. Lo blando, los tuétanos, están adentro del hueso. Es todo lo que el hueso en su interior tiene. Si un golpe de espada
fuerte, no estuviera bien afilado, solamente podría alcanzar la parte dura del hueso, ni siquiera romperlo. Pero una espada bien afilada, de doble filo, penetra hasta lo más profundo del hueso y toca la parte más blanda de su interior. La palabra de Dios, y escuche esto, y acá está el secreto de esa penetración de una palabra de vida, es como inyectar algo vivo en una parte interna que es difícil de penetrar. Cuando la palabra de Dios penetra en esa vida, divide algo por lo que luchamos todos los días de nuestras vidas. Separa y divide el alma del espíritu, nuestras emociones y nuestra vida espiritual. Entonces, el cristiano, el Hijo de Dios, ya no va a vivir, ay, porque yo siento, ay, porque esto me dolió tanto que no lo puedo perdonar. La palabra de Dios que viva, que es eficaz, romperá eso y entrará en lo más interno de tu corazón, en tu espíritu, para decirte, no importa lo que tu alma sienta, lo que importa es la que la palabra de Dios dice, tú debes perdonar y eso te va a traer un efecto, te va a ampliar tu vida espiritual, te va a cambiar y te va a transformar el deseo, el pensamiento, todo lo que Satanás desde el principio quiso traer muerte a tu vida a través de todos estos hechos. Penetra, diga conmigo, penetra, para dividir el alma, el espíritu. ¿Qué significa esto? El alma y el espíritu, se lo expliqué antes, son como la coyuntura del hueso y el tuétano del hueso. El alma es la dimensión invisible de nuestra vida que somos por naturaleza, y el espíritu es lo que somos por el renacimiento sobrenatural que Jesús produjo en nuestras vidas. El alma es lo que traemos por naturaleza. El espíritu en minúscula es la vida que Dios restableció en nuestro interior, o sea, en nuestro ser interior, en nuestro ser espiritual, que reconstituyó Dios a través de Cristo por el Espíritu Santo para que podamos tener una relación con Él. Entonces, escuche bien, es interesante esto. Es lo que somos por el renacimiento sobrenatural. Lo que nace de la carne, dice la Biblia, carne es. Y lo que nace del espíritu, con mayúscula, en minúscula, espíritu es. Entonces, ¿cómo sé yo que una persona vive según sus intenciones y sus deseos, según la carne o según el espíritu? Sencillo, por cómo piensa, cómo actúa, cómo es. Pablo sabe diferenciar muy bien estas cosas. El espíritu y la carne se contraponen entre sí. Necesitamos que penetre la palabra de Dios y parta las coyunturas, llegue hasta los tuétanos y que divida nuestras emociones y nuestro hombre natural a una vida de seres espirituales. ¿Y por qué hay tantos carnales dentro de una iglesia entonces? Porque esos carnales que se refiere el apóstol Pablo son cristianos que creyeron, pero que no actúan según el espíritu, sino que actúan según la carne. Y ahí entra el tema que estamos dando cada miércoles. Todo tiene que ver con la decisión que tú tomes para obedecer al consejo y a la palabra de Dios en tu vida. El cambio se produce en tus pequeñas actitudes, en tus pequeños gestos que van transformando tu vida hasta hacerte grande en Dios. Dios no te está vigilando para juzgarte, Dios te está vigilando para que crezca. Por eso Él conoce la intención de tu corazón, Él conoce tus pensamientos y te ha dado su palabra para corrección, para transformación, para regeneración, para un cambio profundo de vida. Para que no seamos más carnales sino espirituales. Qué fácil que es cuando una persona es espiritual. Qué complicado que es chocarse con personas carnales. Hola.
Pero el hombre natural, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y ahí está el problema. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Y ahí está el secreto. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gustó lo que declaró Aitor. ¿Qué es Jesús para ti? Un modelo a seguir. ¡Wow! Ni mucha teología, ni mucho rollo, ni muchas cosas. Un modelo a seguir. El cristiano debería tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Como cuando le enseñamos a los que están aprendiendo, ¿no? Cuando tú estás ante una adversidad, una dificultad, una complicación, una situación, tú tienes que preguntar lo siguiente: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es tener la mente de Cristo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué tendría que hacer mi ser espiritual, mi hombre interior, no mi ser natural? Aleluya. Así que el Espíritu es esa dimensión invisible de nuestra vida que somos por el trabajo regenerativo del Espíritu mismo. Mira, podemos saber un montón de teología, venir todos los días a la iglesia, ser los mejores ofrendadores, diezmadores y lo que sea, pero eso no te cambia la vida. Lo único que cambia la vida es lo que se produce en tu interior por tu obediencia. ¿Sabe? Yo me lo imagino así al Señor. Él hoy te está hablando a través de su palabra. Y tú sales de aquí con esa carga. Y tú dices: Señor, me arrepiento. Quiero cambiar. Es verdad, me identifico. No soy lo espiritual que tú esperas que sea. Ese gesto a Dios le conmueve. Ahora esto continúa. Tú sales y vas afuera. Y te dices a ti mismo: bueno, yo antes hacía esto, ahora porque entendí la palabra no lo quiero hacer más. Y pequeños gestos, tú le dices: bueno, no lo voy a hacer. Y no lo haces, y cambias, y tienes otra actitud. Ya Dios, que conoce la intención de tu corazón, que conoce tus pensamientos, ahora lo va pillando, que conoce la intención, que conoce tu pensamiento, se va a alegrar. ¿Sabe cómo transforma esa alegría del corazón de Dios en tu vida por esa actitud? En la regeneración de tu espíritu. El hombre interior se está renovando, está cambiando. Ahora, cuidado, que muchas veces los cristianos se olvidan. Esto hay que sostenerlo día a día. Esto hay que cuidarlo día a día. Estos pequeños cambios hay que provocarlos continuamente. Continuamente. Tú no te tienes que conformar con lo que cambiaste hace 2 días, o 2 meses, o 3 años. Dice que vamos como la aurora en aumento, vamos escalando peldaños, vamos subiendo escalones espirituales, estaturas espirituales. Es así como se desarrolla el hombre interior. Hermano, si no en vano escuchamos lo que escuchamos. Si no somos obedientes y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no penetra, o mejor dicho, penetra, pero no obedecemos en esa profundidad que Dios opera a través de su consejo, difícilmente tú puedas ser una persona diferente a lo que tu naturaleza te obliga a ser fuera de Dios. Sencillo, no ores y te encontrarás con tu peor yo. Sencillo, no leas y no sabrás qué decir, ni hablar, ni pensar. Apártate de esa disciplina espiritual y te encontrarás con tu propia naturaleza. Y eso es lo que pasa hoy. Nos encontramos luchando con nuestra propia naturaleza y no con lo que Dios va generando y regenerando nuestro espíritu a través de la obra del Espíritu Santo por su palabra. Hoy encontramos religión, no encontramos vida espiritual. Hoy encontramos rutina y no encontramos una pasión por Cristo. Sencillamente no tenemos la mente de Cristo. Sencillamente no operamos en la profundidad de la vida del Espíritu.
Oh, ¿qué está pasando? Yo a veces pienso, ¿no? El Evangelio tiene un precio muy grande. Se pagó un precio muy grande por tu salvación y mi salvación. El primer regalo que Dios nos hace es la salvación, la eternidad. Esa muerte que habíamos perdido, esa muerte que adquirimos en el Edén por causa del pecado, es restaurada y restituida en una promesa eterna. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Él es el que te dice: aunque estés muerto, vivirás. Resucitarás en el día postrero. Si Cristo no viene antes y te lleva. Ahora, lo que importa de todo esto, porque la salvación ya se pagó, no es un precio que tienes que pagar ni tú ni yo. Lo que importa de todo esto es lo que se produzca en tu estadía en la tierra dentro de tu interior. Es cómo hayas construido tu hombre interior, cómo hayas regenerado tu hombre interior, cómo hayas invertido en tu hombre interior. Eso es lo que va a valer hacia arriba. Y ahora vuelvo al tema del miércoles, actitud de un siervo. Yo no puedo hablar de servir si primero no te hablo de esto. ¿Qué calidad de servicio, según la mente de Cristo, podemos dar a nuestra comunidad, a la iglesia, a los que nos rodean, si lo hacemos humanamente, si lo hacemos naturalmente? No tendrá ningún efecto. El efecto se da en el mundo espiritual cuando tú y yo somos espirituales. Porque la palabra de Dios es viva. Y la vida de Dios habita en nosotros por una pasión espiritual. ¿Tú sientes? Esta es una pregunta que no quiero que me la contestes. Contéstala a ti mismo, te la tienes que contestar. ¿Tú sientes al leer la Biblia que la palabra penetra? ¿Estás viviendo eso hoy? ¿Tú sientes que la Biblia te dice: hey, corrige esto porque está mal, y te duele y sientes tristeza y dolor y te compujes en tu espíritu porque sabes que Dios te está mostrando algo que está mal? Hoy vivimos una vida de lectura bíblica donde simplemente leemos, conocemos y nada más. Porque de eso se trata. Vayamos un poquito más lejos. ¿Cuánto oras por día? ¿Cuánta relación tienes con Dios por día? ¿Cuánto tiempo ocupas para Dios? ¿Cuánto tiempo ocupa en tu hombre interior? ¿O tienes tantas responsabilidades que alimentan más nuestro ser natural que nuestra vida espiritual? Mire, no es el mensaje que a todo el mundo le gusta. Lo tengo súper claro. Lo tengo súper claro. Pero es el mensaje que necesitamos para transformar naciones, ciudades, familias y personas en esta tierra. Si no, ¿sabe qué? ¿Y por qué no viniste a la iglesia? ¿Y por qué no hiciste eso? Siempre tendremos una excusa para decir que no pudimos cumplir con lo que Dios nos demanda. Porque somos seres naturales. Ahora, cuando la vida del Espíritu está en ti, hombre, vamos. Cuando amas a Dios, cuando tienes la mente de Cristo, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que sientes y deseas, tiene una correcta actitud. La actitud de un corazón conforme al corazón de Dios. Porque la palabra que es vida está viviendo en ti. Y esa palabra que entró a ti por vida, sale de ti con vida.
Bueno, sonría, Jesús le ama. Concluyo. Wow, lo logré, Saray. Nos tenemos que entregar a la palabra de Dios. Usándola para conocernos a nosotros mismos. Tú tienes que usar la palabra para confirmar que lo que haces está bien. ¿Alguna vez tuviste esa perspectiva al leer la Biblia? Tú tienes que usar la palabra de Dios para confirmar que lo que haces está bien. Para decir, esto es como subirse a la balanza, estoy adelgazando, voy bien. No, pero no, la balanza funciona mal. No, funciona mal la balanza. Nuestra propia vida espiritual hay que controlarla, hay que chequearla. Si hay vida, habrá amor, alegría, un corazón para obedecer la palabra. Entrégate a la palabra de Dios para que tus palabras se conviertan en la palabra de Dios para los demás y les reveles a ellos su propia condición espiritual. El espiritual, recuerden, no es juzgado por nadie. El espiritual juzga todas las cosas. A veces queremos juzgar a través de nuestra naturaleza y matamos, hermano. Deja que la vida espiritual permita traer vida a otro. Oh, necesitamos de la vida del Espíritu.